Emprendimiento de Guerrilla, el vídeo podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. Ya estamos a miércoles. Pero es que además ya se está terminando julio. Y ya muchos de vosotros de vacaciones, otros os vais a ir ahora. Y bueno, al final, menos esos negocios que ahora tienen su temporada alta, pues la economía se paraliza. Y hasta mediados de septiembre pues no volvemos otra vez a arrancar. Pero es un buen momento para primero descansar, está claro, y después para ir preparando lo que va a ser la temporada que viene. Y aquí en este podcast pasa exactamente lo mismo. Terminamos esta semana, terminamos el domingo con nuestro último podcast. El lunes, perdón. Terminamos el lunes con nuestro último podcast, día 31, y a partir de ahí, a agosto de vacaciones. Pero bueno, podéis aprovechar para ir buscando ese contenido que no pudisteis escuchar en su momento. Y en septiembre volveremos con novedades, volveremos con, más o menos las mismas secciones que tenemos ahora, que me habéis dicho que os parecen fenomenal, pero con otros temas, porque, hoy vamos a hablar aquí en Emprendimiento de Guerrilla, en el método DAM. Vamos a terminar y a cerrar ya este ciclo del neuromarketing para que la temporada que viene pues empecemos con otras herramientas que nos puedan servir para ser unos grandes en esto del emprendimiento de guerrilla. Y sí, como estábamos hablando los miércoles, hablamos de emprendimiento de guerrilla, del método EDAM y de todas esas herramientas, estrategias, tácticas, soluciones que podemos aplicar para conseguir ser grandes guerrilleros del emprendimiento. ¿Y por qué ser guerrillero del emprendimiento? Bueno, pues porque en la mayoría de los casos no tenemos recursos ilimitados. Y además te digo una cosa, aunque los tuvieras, es importante aplicar esta filosofía porque nos va a permitir con la menor necesidad de recursos, pues poder tener los negocios más eficientes. Eso sí, según vayamos avanzando y tengamos más recursos, iremos adaptando nuestra estrategia a los recursos que tenemos en cada momento. Si tenemos muchos recursos, pues seguramente podamos crecer mucho más rápido. ¿Y de dónde viene este método? Pues como el método en sí de la necesidad. Viene de tantos emprendimientos que en un momento dado hubo que planteárselos desde este enfoque. Desde yo quiero poner en marcha este negocio, pero soy consciente de que estos son los recursos que tengo. No voy a perder el tiempo pensando y no voy a perder el tiempo con el easy, ¿no? Y si tuviera, y si hasta que no tenga. Bueno, pues muchas veces es más importante empezar, dar el primer paso y luego poco a poco pues ir consiguiendo todos esos recursos que podamos necesitar. Pero es una filosofía, es un planteamiento de emprendimiento y es un planteamiento de vida. Vamos a ser conscientes de lo que tenemos en cada momento y a partir de ahí vamos a generar un emprendimiento. Bueno, una de las herramientas que hemos estado trabajando toda esta temporada es el neuromarketing. ¿Y por qué el neuromarketing? Bueno, pues porque el neuromarketing nos permite conocer a nuestros clientes y esa es
parte, o una parte muy importante, del hecho diferencial que nosotros podemos tener cuando competimos con grandes corporaciones. Y es que las grandes corporaciones, para poder mantener sus estructuras y sus recursos, necesitan atacar grandes nichos de clientes, necesitan irse a, bueno, pues a ese mainstream, ¿no? A ese grupo, a ese bestseller, si hablamos en el mundo editorial. Sin embargo, nosotros podemos segmentar y podemos ir a diferentes nichos y podemos utilizar ese método del long tail, que al final no es más que cubrir esas pequeñas ventas, pero que todas agregadas, pues al final pueden ser incluso más que esas ventas que se producen con el bestseller. Bueno, pues esa es un poco la filosofía. Y para eso, el neuromarketing es muy importante, porque nos enseña qué influye y cómo influye a nuestros posibles clientes. Y como nosotros lo que vamos a hacer es llegar al cliente de una manera mucho más personalizada, de una manera mucho más concreta, con una solución mucho más directa para cubrir esas necesidades insatisfechas del cliente, pues tenemos que trabajar muy mucho nuestra capacidad para utilizar en cada momento esos disparadores mentales. Y luego porque, y lo haremos en la siguiente temporada, tenemos que ser conscientes de cómo funciona ahora mismo todo el mundo de la venta online. La venta online, como sabes, te va a permitir llegar a unos mercados que antes no podías llegar. Y claro, ese era el gran problema de los nichos. Tú podías intentar atacar un nicho, pero claro, si además estabas limitado geográficamente, pues el nicho en tu zona geográfica era tan pequeño que no daba para vivir. Ahora con la comercialización online yo puedo vivir prácticamente de cualquier nicho. Y si además soy capaz de agregar diferentes nichos, pequeños grupos de clientes a los que voy a resolver sus necesidades de manera personalizada y muy ajustada a lo que de verdad necesitan, pues tengo que conocer todas las técnicas que me van a permitir comercializar online. Hablaremos de todas esas cosas en la temporada que viene. Hablaremos de las diferentes estrategias, hablaremos de los funnels de venta, hablaremos del viaje del cliente, hablaremos de las intenciones, intención de compra, intención en cada momento de cada cliente. Hablaremos de cómo crear una comunidad o cómo incentivar posibles clientes para que se vayan convirtiendo en clientes. Hablaremos de cómo hacer que esos clientes repitan sus ventas, de cómo conseguir que esos clientes no solo nos den ingresos por las ventas o por las compras que están haciendo en nuestro sitio, sino además por todo ese trabajo de testimonio, de recomendación, incluso de afiliación, de prescripción de nuestros productos y servicios a terceros. Bueno, pues todo esto es parte del arsenal que tiene que tener un guerrillero del emprendimiento. Volvemos a lo mismo. Al principio nos va a tocar prácticamente hacerlo todo, porque en eso consiste esto. Pero además es bueno porque cuando tú tienes que encargarte de todo, eres consciente de cuáles son los problemas, de cuáles son las ventajas, de cuál es el esfuerzo de cada una de esas tareas. Y cuando empiezan a llegar la posibilidad de más recursos y puedes ayudarte y puedes ir creando un equipo, pues lo tienes mucho más fácil porque sabes exactamente cuál es el trabajo que está haciendo esa persona dentro de tu equipo, porque hace 2 días la estabas haciendo tú. Y además, porque estamos hablando de delegar, no estamos hablando del famoso Brown Dispatching, estamos hablando de delegar una tarea. Y el que delega una tarea sigue siendo responsable de esa tarea. Y la tiene que controlar. Y cuando uno ya ha hecho esa tarea, pues es mucho más fácil controlarla. Por eso es importante que vayamos generando, que vayamos creando, que vayamos almacenando armamento que después podamos utilizar en nuestro emprendimiento de guerrilla. Más allá de que pongamos en marcha el método EDAM, que es un método que ya está testado, que funciona muy bien, que va a garantizar que antes o después tengas un negocio rentable. Y bueno, pues ahí hay otra serie de cosas que hay que tener en cuenta, la mejora continua, la estrategia, la táctica, objetivos, producto, bien. Pero dependerá mucho nuestro éxito, la velocidad de nuestro éxito, que tengamos ya en nuestro arsenal suficiente armamento como para poder ir derrotando a nuestros competidores en esas batallas del día a día
y bueno, pues siendo capaces de convencer a los clientes porque tenemos los recursos, que no tienen por qué ser, en este caso, recursos de personal, recursos de dinero para publicidad, sino que hablamos de recursos técnicos, tener la capacidad de poder preparar una buena estrategia para la captación de clientes, para que esos clientes nos conozcan, nos consideren y finalmente decidan que van a ser clientes nuestros, pues tener todo eso preparado, estructurado en nuestra cabeza y el arsenal repleto de armamento para poder utilizar el que más nos convenga en cada momento, pues eso realmente va a marcar la diferencia. Bueno, vamos a ir ya con nuestro sponsor y después vamos a repasar lo que hemos visto esta temporada, que es ese neuromarketing y, bueno, pues una serie de disparadores mentales que nos pueden ayudar a, dependiendo de cuál es nuestro cliente, cuál es su situación, cuál es ese momento de su viaje, pues podamos hacer que ese subconsciente nos ayude, trabaje a favor de que finalmente se conviertan en clientes de nuestro producto o nuestro servicio. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? ¿Cuál va a ser nuestro sponsor? Pues nuestro sponsor de hoy va a ser ese sponsor que nos permite ir almacenando en nuestro arsenal todo ese armamento que necesitaremos cuando estemos en el campo de batalla, cuando estemos en directo, cuando estemos luchando cada uno de esos clientes. Y bueno, pues no es otro que CEFAE, que es el Centro Español de Formación para Autónomos y Emprendedores, donde encontrarás toda la formación necesaria para que, bueno, resuelvas problemas ahora, pero también, y lo digo siempre, para que te envíes a ti mismo posibilidades, probabilidades, soluciones al tú del futuro. Todo ese armamento es patrimonio, todo ese armamento te acompañará y todo ese armamento, pues puede, bien utilizado con el método de Dan, puede marcar la diferencia. Así que vamos ya con los amigos de CEFAE. ¿Eres autónomo o emprendedor? Te invitamos a que conozcas CEFAE, el Centro Español para la Formación de Autónomos y Emprendedores, con todo lo necesario para estar al día en las materias fundamentales para tener éxito en el mundo de los negocios. Formas jurídicas, obligaciones tributarias, contables, laborales, de cotización, técnicas de marketing digital, gestión de equipos, gestión de proyectos, mejora continua, crecimiento personal, todo en www.cefae.es. ¡Te esperamos! Y ya estamos de vuelta con los amigos de CEFAE. Si hay alguna formación que echas en falta, no te preocupes, pídela, porque seguramente están ya preparando todo eso para que, bueno, pues puedas aprovechar y puedas ir generando todo ese armamento que, como decía, necesitarás para esa guerra del día a día, en la que tenemos que competir por cada cliente. Y ese es parte del secreto del éxito de los guerrilleros del emprendimiento. Hemos hablado largo y tendido sobre neuromarketing. A ver, neuromarketing puede parecer un término muy complicado, una pseudociencia. Olvídate, lo que hemos hecho ha sido estudiar. ¿Y cómo se estudia? Pues por la experiencia. Se van viendo cómo se comportan los consumidores y además se miden ciertos estímulos cerebrales con máquinas perfectamente definidas en el mundo de la medicina, en la que vemos pues que, por ejemplo, que partes del cerebro se iluminan o tienen más actividad cuando se le envía un estímulo u otro a un consumidor. A partir de ahí, como ya hay un cierto mapa de qué está en cada zona del cerebro, pues podemos inferir ciertos resultados. Pero es que después lo comprobamos con el resultado final, ¿no? Bueno, pues eso es el neuromarketing. Lo que hacemos es estudiar cómo se toman las decisiones de consumo por parte de cualquiera de los consumidores, nosotros incluidos. No te pienses que tú estás fuera de esto. Y bueno, pues lo que se ha sacado a partir de ahí son una serie de estímulos, de disparadores que pueden hacer que cierto tipo de consumidores en cierto momento pues se vean más propensos a realizar la compra en nuestro sitio por ese disparador que hemos sido capaces de activar en su cabeza. Bueno, pues estos disparadores ayudan a que el subconsciente tome esa decisión. En otros casos ayudan también a que la parte racional lo justifique, porque una de las cosas que hemos aprendido es que esto de las decisiones normalmente funciona con nuestro cerebro emocional y después pues hay una entrada
al terreno de juego de la parte racional, que busca la justificación de todo esto como una decisión racional. Bueno, pues dentro del neuromarketing hemos repasado 100.000 disparadores, cada uno pues con unas características diferentes. De hecho, bueno, pues aquí os lo enseño, tenemos nuestro libro Neuromarketing de guerrilla, disparadores mentales. Aquí hay pues la gran mayoría de los disparadores, es verdad que hemos visto alguno más aquí en el podcast y bueno, pues es un libro de consulta. Cuando estés preparando tus funnels de venta, cuando estés preparando tus comunicados a los clientes, tienes que de manera directa pues estar ya intentando disparar alguno de estos disparadores que haga que nuestros clientes pues se vean más propensos o sean más propensos a directamente comprar en nuestro sitio. Este es el libro, ya os digo, cuesta menos de 10 euros y os puede servir para tener una idea clara de cómo podemos influir de manera subconsciente en nuestros clientes para que, bueno, después tenemos que tener un buen producto, una buena comunicación, un buen servicio al cliente, todas esas cosas las damos por supuestas, pero además con esto del neuromarketing pues haremos que sean más propensos a finalmente consumir nuestros productos y servicios. ¿Y qué disparadores son los que hemos tratado tratamos en este libro y hemos tratado en este podcast? Bueno, pues por ejemplo hemos hablado de la escasez. Todos sabéis cómo funciona el disparador de la escasez, cuando te dicen, oye, sí, muy bien, pero solo quedan 3 unidades. Amazon lo utiliza mucho, ¿no? 3 unidades y más en camino. Bueno, bien, pero ahora hay 3 unidades. Si no te das prisa, como hay poco producto, pues date prisa y realiza la compra ya. Urgencia. Pues oye, mira, si cierras antes de hoy el Prime, que también el ejemplo de Amazon, porque Amazon utiliza muy bien todos estos disparadores, antes de 12 horas lo recibirás mañana. Oh, pues venga, pues eso es urgencia. El tema de la autoridad, fundamental, y es que cuando conseguimos posicionarnos en un lugar de autoridad, o que sea una autoridad la que lance ese mensaje sobre nuestro producto o servicio, pues eso hace que mucha gente directamente haga un clic en su cabeza y sea más propenso a consumir nuestro producto o nuestro servicio. La prueba social. Funcionamos así. Uno busca al final lo que hace la mayoría. ¿Por qué? Pues porque se siente abrazado por esa mayoría y protegido por esa mayoría. Si es un producto que lo compra mucha gente, pues mucha gente no puede estar equivocada. La reciprocidad. Bueno, pues esto también funciona muy bien. Fijaos cuando yo te regalo contenido de manera gratuita, cuando yo te ayudo, cuando yo te respondo a una serie de preguntas, al final estás en deuda. Y bueno, pues puede ser que en un momento dado yo recupere esa deuda y bueno, pues tú a la hora de decidir entre comprar en un sitio o en otro, digas, oye, pues voy a comprar aquí, que, joder, me ayudaron, que se han portado muy bien, que me dieron este contenido gratuito, que, bueno, pues la reciprocidad es también un disparador mental muy, muy potente. Vamos a ir rápido porque si no, no me da el tiempo. Estábamos hablando también de la novedad, la curiosidad, la simplificación, el anclaje, muy importante, el anclaje, ese precio que somos capaces de meter en la cabeza del cliente como bueno, y a partir de ahí nosotros vamos llevándole hacia nuestro producto o servicio. Fijaos lo que hacen las grandes superficies con esas lavadoras, ¿no? Que te ofrecen una muy muy barata, una intermedia y una muy muy cara. ¿Cuáles venden? Pues solo las intermedias, porque uno al final ha anclado el precio y ese es el precio bueno, el que queremos vender. La garantía, fundamental para quitarnos pues dudas. La asociación, la exclusividad, el recuerdo, la identidad, la aversión a la pérdida, muy importante. La verificación social, porque bueno, una cosa es la prueba social y otra cosa es la verificación social. Y como esas, bueno, pues muchísimas más que hemos ido viendo dentro de lo que es este podcast y también en el libro, ¿no? Estábamos hablando de la verificación social, pero también podemos hablar del desafío, del control, de la innovación, de la aspiración, del compromiso. Pues de todos estos disparadores mentales hemos hablado, hemos dicho en qué consisten, hemos visto posibles textos que lo pueden disparar, también hemos hablado de campañas que se han hecho
con estos disparadores mentales y, muy importante, hemos hablado de qué tipo de cliente es el que más y mejor se ve influenciado por este tipo de disparadores mentales. Así que ya sabéis, tenéis en el podcast toda la temporada todos estos disparadores mentales. Ahora que vienen las vacaciones, pues igual podéis aprovechar para repasar todo este contenido si no lo habéis podido escuchar en su momento. Y bueno, pues si lo que preferís además es tener ese libro escrito para poder consultar en cualquier momento, pues aquí tenéis Neuromarketing de Guerrilla, menos de 10 euros y todos estos disparadores perfectamente explicados para que los puedas utilizar como herramienta a la hora de captar tus clientes, a la hora de funcionar como un guerrillero del emprendimiento. Y ya nos hemos ido de tiempo y ya sabes, yo tengo mi pomodoro aquí listo, un tiempo determinado, se nos acaba, y como mañana todavía tendremos podcast, te voy a decir lo que te digo siempre. ¡Hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla, con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas: YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.